Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Es un gusto compartir con ustedes. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante para seguir caminando juntos en este desafío de ser hombre. Este camino hoy queremos descubrir una familia para vivir. ¿De qué se trata esto? Una familia para vivir. Bueno, porque la problemática del ser humano la quiero enfocar especialmente desde la relación con los demás y con Dios Padre, con Dios Abba, con Dios Papá, con Dios Creador. Entonces, esto explica la plenitud del ser humano, vivir en común unión, sentirse hermano porque se siente hijo, experimentarse hijo, hija, amado incondicionalmente, gratuitamente, y por eso poder vivir como hermano, como hermana. Esto es el sentido último y profundo de la felicidad del ser humano, de la plenitud del ser humano, el amor gratuito, incondicional, el amor recíproco, el amor que va y que viene, que provoca corrientes de solidaridad, de unidad, de creatividad, de perdón, de diálogo, de comunicación, de ponerse en el lugar del otro, de servicio, de alegría en la donación, en la entrega. Pues bien, esto explica también el sentido que le podemos encontrar al dolor, a la angustia, porque estamos unidos. Yo recuerdo esa anécdota que cuenta que un papá iba a morir, llamó a sus 7 hijos varones, les habló de su partida próxima, se despidió y les quiso dejar una enseñanza, ¿no?, postrera. Entonces le dio a cada uno un leño bastante grueso, y sus hijos eran 7 varones fuertes, y le dijo a cada uno que lo rompiera. Entonces, efectivamente, cada uno rompió su leño sin dificultad. Pero después tomó 7 de esos leños, los ató y les dijo a cada uno que intentaran romperlos. Pasó por cada uno de las manos de los 7 hermanos varones y efectivamente nadie pudo romper estos 7 leños unidos. Entonces el anciano les dijo: esta es mi enseñanza. Solos, aislados, serán vulnerables ante cualquier cosa en este mundo, pero unidos, solidarios, nadie podrá con ustedes. Y esto es lo que también nos dice el Padre Dios Creador a través de Jesús cuando nos habla de la Iglesia como realidad para vivir, la Iglesia como familia de Dios, la Iglesia como asamblea, como reunión, como encuentro de un pueblo de alabanza, de un pueblo que alaba y bendice a su Señor. Entonces, el hombre en general a veces no se plantea dificultades o problemas ante Dios, pero muchas personas, quizás por desconocimiento, por mal conocimiento, por prejuicios, por influencia de los medios de comunicación social, películas, documentales, series, miniseries, libros, algunos muy mal intencionados y a propósito, manejados por los grandes centros de poder económico, muchos lamentablemente tienen sí problemas o dificultades con la Iglesia como institución, con el Papa, con el Vaticano, con los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Jesucristo es Dios y hombre, las dos cosas, Dios y hombre. Y esta verdad es un gran desafío, porque si Él es hombre y nosotros tenemos que ser como Él, y también es Dios y debemos ser perfectos como es nuestro Padre, Dios Creador, todo esto es un gran desafío. Ahora bien, es una gran gracia también, porque es un don, es un regalo. Entonces, digamos que si la Iglesia es la continuación de Jesús y se parece a Él, hay que afirmar que en ella hay 2 realidades o aspectos, uno humano y otro divino, o sea, aspectos humanos y aspectos divinos. Entonces Jesús, la noche antes de morir, cuando
en la última cena, la primera misa de la historia, estaba reunido con sus amigos. ¿Qué hizo? Les dio de comer el pan y a beber el cáliz a los apóstoles y les dio un mandamiento, como una orden. Dijo: cuando ustedes se quieran acordar de mí, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto, hagan esto. Bueno, entonces esa orden es lo que se llama el orden sacerdotal, porque allí Jesús nos dejó 3 regalos: la Eucaristía, el mandamiento del amor fraterno, pero también nos dejó el orden sacerdotal, el sacerdocio ministerial, participación de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. O sea, nos dejó allí a los sacerdotes, obispo, presbíteros, diáconos, el orden sacerdotal, que es uno de los 7 sacramentos, ¿sí? Entonces, desde entonces, los cristianos, después de que Jesús ascendió a los cielos, necesitaban reunirse, encontrarse. Lo hacían al atardecer del sábado y se quedaban toda la noche orando, alabando, cantando, leyendo la palabra de Dios, y participaban de la fractio panis, de la fracción del pan, o sea, de la Eucaristía. ¿Y qué decían ellos? Ellos decían: voy a la reunión, voy a la asamblea. Voy a la reunión, voy a la asamblea, porque asamblea significa eclesía, o sea, iglesia. Eso significa voy a la iglesia. No tanto al edificio, sino a la reunión de los hermanos en la fe, a la reunión de los bautizados, al encuentro de los bautizados con Jesús y entre sí. Eso significa entonces. Bueno, voy a la reunión, significa esto: tener una familia para vivir, encontrar una identidad, encontrar un lugar, un ámbito, una raíz, un ámbito, un lugar donde yo me siento persona, me siento reconocido, me siento con identidad, descubro quién soy y lo que puedo llegar a dar. Eso es ser miembro de la iglesia, eso es tener una familia para vivir. Entonces, a la iglesia también se la llama pueblo de Dios peregrino, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, el pueblo de Dios, pueblo peregrino. La familia de Dios en este mundo, San Pablo la define como cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. De ese cuerpo, cada bautizado es un miembro. Y San Pablo habla de los miembros del cuerpo de Cristo, así como existe el hígado, el estómago, el páncreas, el dedo, los miembros del cuerpo de Cristo glorificado. O sea, somos los bautizados presencia de Cristo vivo, resucitado, misteriosamente presente en el mundo, místicamente presente en el mundo. Esto significa entonces, la iglesia es fundamentalmente una común unidad, una comunidad. En cuanto a realidad humana, la iglesia aparece como una sociedad de personas que tiene una realidad, por supuesto, limitada, y porque es limitada es también deficiente, frágil, imperfecta. La iglesia aparece igualmente como pecadora, no en sí misma, sino en sus miembros, no en su cabeza, que es Cristo Jesús, sino en sus miembros, en su cuerpo, que somos nosotros, los bautizados. Entonces, los miembros, las personas que la componen, tienen sus propias limitaciones, sus defectos, sus imperfecciones, de acuerdo también al crecimiento que van teniendo, a la respuesta más o menos generosa a la gracia de Dios. Sin lugar a dudas, esto es así. Y creo que cada uno lo experimenta en su propia persona, sin apuntar con el dedo a nadie, en especial. Entonces, hay necesidad también de que haya una jerarquía, pero entendiendo jerarquía no como lo entiende el mundo, sino jerarquía como significa eso en su etimología, jerarquía, es decir, un orden para el servicio, para la organización, para organizarnos mejor. Por eso existe el obispo, el presbítero, el párroco, el papa. No jerarquía en cuanto a pompa, sino jerarquía en orden a un servicio, porque el más grande tiene que hacerse el servidor de todos, dice el Señor en el Evangelio. Entonces, aquí quizás a veces hay un problema, porque se cree que la persona que manda, el mandamás, es un patrón de estancia, y al contrario, tiene que haber alguien que coordine
alguien que haga del gobierno un servicio, un dar la vida a los hermanos, no uno que da orden, no un ejecutivo, sino alguien realmente que como servicio coordine, que ponga las ideas en claro, que discierna. Es necesario para que haya un orden. Es necesario. Entonces, también tenemos necesidades de tipo económicos. Aquí mismo, fíjense, estamos grabando en una capilla y esto necesita también un sostenimiento, electricidad, mantenimiento. Igual que las parroquias, hay que pagar gas, hay que pagar luz, teléfonos, servicios, menos impuestos que en algunos países no se paga. Lo demás es como toda casa de familia. Entonces necesitamos también elementos para la evangelización, necesitamos comprar muchas veces DVDs o DVDs o videos o libros o folletos. Necesitamos también utilizar recursos para la evangelización, sillas, bancos, cuántas cosas. Por eso tiene que haber también un orden económico. Y a veces eso se ve con prejuicios. Y eso me parece algo muy feo. Porque ¿acaso ustedes no necesitan a diario en su casa dinero para comer, para vestirse, para pagar los servicios, para pagar la escuela? Y nadie dice nada. ¿Y por qué tanto prejuicio con este tema en orden al tema de la parroquia, del barrio, de la parroquia de tu pueblo o ciudad? ¿Por qué? Todo esto hace que ante la realidad de la iglesia humana, concreta, que peregrina en este mundo, ¿no? Que está en una nube, bueno, se empieza a tener la sensación de que es absurdo, de que es inútil, de que incluso a sentir descontento de los curas, como dice la gente. Bueno, claro, si nos detenemos en lo humano y en toda la influencia de los medios de comunicación que siempre remarcan lo más escabroso, lo más negativo, lo defectuoso, porque pocas veces he visto en los medios de comunicación masivos que muestren la vida entregada por un cura en la misión en la Patagonia o en una parroquia durante 50 años, eso no lo muestran nunca. Casi nunca, pero sí, lo otro sí, lo escabroso, lo espectacular, es como decimos siempre. Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, entonces es una gran y sensacional noticia. Pero en fin, esto es el absurdo de este mundo con minúscula, lo sabemos, y de los intereses creados que hay detrás, que también lo sabemos y muy bien porque no somos ingenuos, no somos tontos. Sabemos los poderosos intereses ideológicos y económicos que están detrás de grandes productoras cinematográficas de Hollywood, de grandes cadenas de televisión de Estados Unidos y de todas sus subsidiarias que están en Europa y América Latina. Lo sabemos. Y sabemos a quiénes pertenecen y qué capitales están detrás. Lo sabemos. Lo sabemos. Y oramos por ellos. Porque hay que orar también por aquellos que nos atacan. Sin ton ni son, simplemente por una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica. En fin, lo cierto es que detrás de todo esto, y si nos detenemos en lo humano, y nunca estaremos del todo conformes, seguro. Esto mismo nos descubre un cierto prejuicio subconsciente que nos hace rechazar algo instintivamente aún sin conocerlo. Hay como un rechazo inconsciente de que quizás viene de lejos, de herencia familiar, cultural, escolar, no sé, pero hay una cosa así. Tratemos de ver la cara positiva. ¿Por qué? Y porque cuando hay rechazo siempre se ve la cara falsa de la moneda. Tratemos de ver la otra cara, siempre. Si queremos ser objetivos, sinceros, veraces. La iglesia limitada, deficiente, pecadora y necesitada es la iglesia en la cual pensó Jesús. Sí, señor. Sí, señora. Es la iglesia en la cual pensó Jesús. Y si no, pasen las hojas de los evangelios. Y van a ver. Si la quiso hacer con seres humanos, vemos que iba a ocurrir todo esto. Claro que sí. Y cuando Jesús eligió a los apóstoles, no buscó a los mejores, ¿sí? Sino a hombres rudos, ¿sí? Pescadores del mar de Galilea. ¿Había gente mucho más sabia? Seguro que sí, y más capaz y más santa también en su época. Y eligió a los que él quiso. Eligió y llamó a los que él quiso.
Y sabía desde el principio que la iglesia comunidad iba a tener sus problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué quiso Jesús que la iglesia estuviera formada por miembros limitados, frágiles, vulnerables? Bueno, hay una frase que es un principio moderno que se utiliza mucho, y que es esta: una sociedad es más perfecta y duradera cuando es capaz de funcionar con miembros mediocres. Es un principio que se utiliza mucho en sociología actualmente. Una sociedad es más perfecta y duradera cuando es capaz de funcionar con miembros mediocres. Sí, porque si hiciera falta genios únicamente o supergenios para que funcionase, imagínense que somos tan pocos, son tan pocos los genios que hay, que evidentemente no se podría. La iglesia no está hecha para algunos iluminados, está hecha para todos. No hace falta ser santo para entrar en ella, sino tratar de crecer y ser mejores, con la gracia de Dios dentro de la iglesia. Las limitaciones de la iglesia justamente la ponen a nuestro alcance. Uno dice, bueno, yo puedo entrar ahí porque estoy lleno de miserias y estoy necesitado de cambio, de necesidad de cambio. Perfecto. Entonces, otro elemento importante es que si la iglesia ya fuera perfecta, todo marcharía de 10, como decimos, sobre rieles. No haría falta, ya no tendríamos que hacer más nada por ella, estaríamos en el cielo. Entonces, donde hay un defecto, la sabiduría está no tanto en señalarlo, cuanto en señalarme. ¿Qué puedo hacer yo por esto? ¿Qué puedo aportar yo a esto? Me parece importante. Entonces, vení, ayúdanos. En vez de quedarte afuera apuntando con el dedo, vení, ayúdanos. ¿Qué podés aportar vos? Tiempo, testimonio, sabiduría, elocuencia, enseñanza. Vení, ayúdanos. No te quedes en la vereda de enfrente. Vení, ayúdanos. Integrate, cruzate. Ahí está la cosa. Decíamos que la iglesia no es solamente humana, sino que es también divina. Tiene una dimensión divina. Entonces, a pesar de las limitaciones humanas, vemos que algo sucede, y este aspecto me parece importante. Un sacerdote decía una vez, así muy entre bromas, ¿no?, que si con todo lo que habían hecho los católicos a lo largo de tantos siglos no habían podido destruir la iglesia, bueno, eso era un testimonio contundente de que la iglesia no era solamente una realidad humana, sino que estaba sostenida por la gracia de Dios. Y esto me parece contundente también para todos, porque fíjense, en la historia del mundo han pasado tantos imperios que parecían eternos. El imperio griego, el imperio romano, antes los griegos, antes el imperio de Egipto, y todo pasó. Hubo emperadores que se creían Dios y todos pasaron, no son más que polvo. Y la iglesia permanece. ¿Por qué? Y porque está fundamentada en la roca firme, que es Jesús, el Señor. Entonces, me parece importante que tengamos en cuenta esto. La humanidad puede ser todavía mejor y seguir creciendo porque algo ha ido pasando y el ser humano se va superando a lo largo de los siglos con la gracia de Dios. Entonces queremos dar gracias por la iglesia, queremos dar gracias por este regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, que es la iglesia presente y actuante en el mundo. Dar gracias por pertenecer a ella, por el bautismo, dar gracias porque la iglesia como madre nos nutre con la palabra, con los sacramentos, con la comunidad. Entonces, gracias, Señor, por la iglesia, bendito y alabado seas por ella. Y como dijo una vez alguien, iglesia mía, te amo, ¿no? Eres la iglesia que amo, aunque no seas siempre la iglesia que deseo, la iglesia que quiero. Pero, como decía Paul Claudel, iglesia mía, a tus pies lo he aprendido todo. Lo he aprendido todo. Entonces, que estas reflexiones nos ayuden ahora a seguir dialogando, a seguir conversando, a seguir buscando caminos de integración y a seguir descubriendo la riqueza maravillosa que como don, como regalo, es la iglesia. Que el Señor los bendiga, paz y bien para todos.
Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de... Bueno, ¿qué tal? Paz y bien, seguimos compartiendo entonces este programa, esta serie que estamos haciendo con la idea de acercarnos más a descubrir quiénes somos, por qué estamos en el mundo, qué misión tenemos, por qué estamos llamados a ser felices a pesar de todas las circunstancias, y yo diría con todas las circunstancias, ¿no? Y nos llegan varias preguntas de la audiencia. ¿Por qué la gente conoce tan mal a la iglesia? Mira, yo creo que en el fondo subyace un problema en el subconsciente, y es que justamente la herida, la marca del pecado original en muchos seres humanos le llevan a tener una recalcitrante, una manera de oponerse a Dios, sutilmente, inconscientemente, recalcitrantemente, diríamos. Entonces, todo lo que venga de Dios o tenga que ver con Dios lo rechazan de antemano en forma prejuiciosa, veleidosa, inmadura, como si fuera una ideología. Cuando bien sabemos que la fe no es una ideología, ni una cultura, ni una tradición, es un estilo de vida. Entonces, me parece que hay algo de eso. Hay mucha gente que ni siquiera conoce lo que es la iglesia, sino que la conoce de oídas, o por lo que dijo tal canal de televisión, o aquel periodista, o aquel artista. Y aunque están bautizados, muchos, y aunque tienen primera comunión, y aunque muchos de ellos han estudiado en colegios católicos, lamentablemente, bueno, evidentemente no conocen de lo que están hablando, o la conocen muy mal. Y yo creo que un aspecto de que se conozca muy mal la iglesia, como familia de Dios, es que a lo mejor, tal vez, los católicos, desde las parroquias, desde las comunidades, no hemos sabido abrirnos para poder llevar una imagen de iglesia fraterna, misionera, solidaria, pobre, que llegue a todos, que se manifieste a todos. Eso también es verdad. También es cierto que los medios de comunicación, muchos de ellos malintencionadamente y a propósito, manejan ciertos criterios para deformar o desvirtuar o desfigurar la imagen de la iglesia, del Papa, presentando una parte de la verdad o una parte de la realidad o manipulando la información. De eso también doy fe y sé que existe. En las noticias diarias o también en películas, series y miniseries y documentales. Podría dar un montón de nombres, pero no quiero hacerlo. Sé que detrás de ello hay un pensamiento ideológico muy fuerte y sobre todo mucha fuerza económica. Pero volviendo a lo que sí podemos hacer los católicos, laicos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, lo que sí podemos hacer es presentar desde la pobreza, limitación, fragilidad que somos, presentar una imagen, sí, fraterna, una imagen de unidad en la diversidad, una imagen de fraternidad para la misión, de común unión para el envío, de común unión para la evangelización, de común unión para el anuncio, una imagen de integración entre las parroquias, entre los movimientos, entre las diócesis, una imagen de sumar esfuerzos, no dividir, sumar, multiplicar, no dividir,
no restar, no encerrarse cada uno en su mundillo. Ah, yo porque soy de este movimiento, yo porque soy de este, yo porque soy de aquel, yo porque soy de esta parroquia, yo porque soy de esta diócesis. Es espantoso cómo en las últimas décadas esto se ha ahondado, y detrás de eso hay un problema ideológico y falta una vivencia más fuerte de un Cristo vivo. Y falta una vivencia más fuerte de oración diaria, personal, delante del sagrario, con la palabra de Dios en la mano. Sobra ideología y falta encuentro vivo con el Señor. Falta encuentro con el misterio. Falta que el misterio nos abrace, y nos sobra ideología, demasiada ideología. Y la fe, el Evangelio, no son ideología, ni son posturas ni de derecha ni de izquierda. En el centro, que es Jesucristo, Señor de la historia. De esa manera seremos más y mejores servidores de la comunidad, como iglesia, como familia de Dios. Lo seguimos pensando, meditando, rezando. Que el Señor los bendiga, paz y bien para todos. Nosotros, quienes formamos parte de esta gran familia del Sembrador Nueva Evangelización, creemos que tenemos que volver a nuestras raíces. Monseñor Carlos Ñáñez, aquí en Brasil, en la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano, ¿cómo va siendo esta segunda jornada? Bueno, las primeras jornadas